¿Es posible que volara el hombre hace miles de años? Los científicos e investigadores actuales no creen en la hipótesis de que en la antigüedad se hubiera podido desarrollar aparatos con los que surcar los cielos. Primero, porque se derrumbaría totalmente el concepto que tenemos y el que nos han hecho aprender a lo largo de nuestro aprendizaje como seres humanos. Y segundo, porque según estos científicos, en esa época de la historia del hombre, no había la tecnología suficiente y por otro lado, según ellos, no hay vestigios arqueológicos que demuestren tales teorías. Pero, ¿y si en la antigüedad hubiera habido verdaderamente aeronaves? Bienvenidos a Snack 2. Muchos de los jeroglíficos, pinturas, escrituras y documentos variados demuestran de algún modo que sí existieron. Ya sabemos cómo fueron los inicios de la aparición de los primeros prototipos de artefactos voladores. Fueron los hermanos Wright, los que comenzaron con el desarrollo de lo que hoy conocemos como la aviación. Pero es verdad que antes de ellos hubo otros hombres atrevidos que intentaron construir artefactos voladores. Pero algunos importantes científicos aseguran que el pueblo de Nazca ya volaba hace más de 1000 años en globos de aire caliente. Es posible que los antiguos pobladores de las llanuras de Nazca utilizaran globos aeronáuticos para dirigir y contemplar las maravillosas obras que se realizaron en las llanuras áridas. El investigador Jim Wolfman cree fervientemente que con la tecnología que tenían y los materiales que se usaban en la misma vida cotidiana, era posible y suficiente para que pudieran construir este tipo de artefactos. Ahora pensemos, si el pueblo de Nazca pudo construir y utilizar este tipo de aparatos voladores, ¿cómo no iban a poder otros pueblos de la misma época? ¿Hubieran podido los antiguos egipcios, romanos, fenicios, vikingos y demás pueblos invasores realizar este tipo de hazañas? Con solo unas lonas y fuego se podía volar, y esa tecnología y materiales los tenían y controlaban perfectamente. Este es el misterio de los Vimanas. Los investigadores han revelado que existe un enorme sumario e historial de la civilización Veda-Rama, muy avanzada y que existió antes del final de la última edad de hielo. Abarcaron los conocimientos y la religión que se posee desde la antigua cultura india e incluso la actual. De hecho, esta civilización abarcó lo que es la India y Pakistán actuales, y probablemente intentaron invadir territorios del Himalaya y del desierto del Gobi. Sus afirmaciones están sorprendentemente avaladas por una serie de descubrimientos actuales en los que se dan a conocer cómo este pueblo hablaba de artefactos voladores y cómo explicaban no solo su uso, sino también su construcción. En 1973 se descubre el raro artefacto llamado la cuña de Ayud, un artefacto fabricado de una aleación de aluminio. Se pensó en su momento que tenía una antigüedad de unos 400 años, pero pruebas más actuales desvelaron que tiene una edad de aproximadamente unos 18.000 años, en pleno Pleistoceno, casi 20.000 años antes de que se descubriera el aluminio. Los expertos creen que estas piezas pueden pertenecer al engranaje de una nave de las que podían surcar los cielos y que son las llamadas Vimanas. ¿Podríamos hablar entonces de dirigentes que volaban los cielos en la antigua Atlántida?
La antigua y mítica Atlántida ya se nombraba en antiguos textos de Platón, que la ubicaba fuera de las columnas de Hércules, donde ahí se encuentran las islas de Macaronesia, Azores, Canarias y Madeira. Incluso se ubica su situación en algunas islas del Caribe. Con respecto a las investigaciones que se han realizado sobre la Atlántida, los científicos estadounidenses Harold Puthoff y Russell Targ se han asociado con el Laboratorio de Bioingeniería y Electrónica del Instituto de Investigación de Stanford, y la CIA y el Pentágono han estado haciendo incursiones en prácticas como la visión remota para verdaderamente asegurar cómo era la Atlántida y cómo se vivía y funcionaba su sociedad. Del mismo modo, se investigaron hechos como la posibilidad de encontrar las tierras perdidas de Lemuria. Entre las investigaciones del señor Scott Elliott, podemos destacar el siguiente fragmento de su libro, en el que se explica la construcción de los dirigibles en la Atlántida. El material con el que se construían los barcos aéreos era la madera y el metal, siendo los más antiguos de madera. Las plataformas utilizadas eran de una forma delgada, pero sin embargo se inyectaba una sustancia especial que no añadía peso al artefacto, pero sí lo dotaba de dureza y resistencia. Cuando se utilizó el metal, se produjo a través de una aleación de metales blancos, similar al aluminio, lo que dejaba un compuesto similar al ligero metal. Sobre la tosca estructura de la nave se extendía una gran hoja de metal a la que se le daba forma e incluso desoldaba para conseguir la estructura deseada. La forma en la que se construían estas naves voladoras era la de un barco, cubierto por una estructura metálica, donde se producía el efecto dirigible y se ponían unos propulsores a los lados de la nave. Como ya hemos mencionado en más de una ocasión, todo esto está explicado y viene dado por la CIA y la investigación a través de la visión remota. Que los antiguos atlantes podían haber tenido naves voladoras aparecen en muchos documentos escritos que se pudieron rescatar de la destruida biblioteca de Alejandría. Pergaminos completos y pedazos que se pudieron conservar detallan cómo era la vida antigua, de lo que nosotros, hoy por hoy, no tenemos conocimiento. Hace 15.000 a 20.000 años, coincidieron los imperios de Veda-Rama, actual India, y el imperio de la Atlántida. Si en el imperio Rama se volaba en las ya nombradas Vinamas, es posible, muy posible, que los atlantes tuvieran también artefactos voladores. Incluso se asegura que se pudieron establecer acuerdos comerciales entre los dos grandes imperios. El imperio de Rama estaba gobernado por grandes sabios y reyes ilustrados, que controlaban las 7 grandes y sofisticadas ciudades del imperio. Los datos que se van obteniendo en las investigaciones actuales van desvelando toda esta serie de descubrimientos que se nos hacen raros y fantásticos, pero que no se pueden descartar en ningún momento, ya que vemos cómo la CIA y el Pentágono están tan interesados en ellos. ¿Por qué no? Porque ya es conocido como grandes e importantes documentos que están desaparecidos o custodiados por instituciones militares, de investigación o religión. Muchos son los que dudan de esto, porque muchos son los que han aprendido la historia dogmática y establecida. Como siempre decimos, desde la prudencia y el respeto a todas las teorías, hemos de mantener la mente abierta.